7. Un realismo absurdo, la tierra prometida. Nazaret, la tierra prometida. La Normal 7. Los fundadores. Abel Velasco. Se siembra, brotan semillas docentes. De los meses de septiembre, el del año 73 fue el más inolvidable para aquel grupo de jóvenes asiduos por trepar a la montaña del conocimiento. Pareciera que Dios los reunió para ungirlos como alumnos y más tarde como profesores, junto a sus maestros, y así enamorarse de la vida misma y de su profesión. La semilla brotó en el árido suelo. El sueño de un puñado de jóvenes se contagió, primero a uno y después a cientos, para luego convertirse en una marea humana de docentes que cubrió los espacios de las aulas en esta tierra que se dio en promesa. Fueron ellos los que, en medio de la nada, asentaron los cimientos para diseñar el rumbo de la educación. No les importó que las condiciones fueran hostiles, no vislumbraron ni aceptaron las cuestiones de distancia y carencia. La necesidad era más, apremiaba un espacio, había que encontrarlo, un lugar donde construir el sueño docente, que finalmente se les dio en la colonia Loma Bonita. La única alternativa, por ello mismo no importaba caminar horas sobre los charcos almagres, bajo la lluvia, sin detener sus pasos, rodeados de remolinos o tolvaneras, y aún así sin transporte. No importaba perder un zapato sobre el lodazal en el camino del encuentro. Los murmullos sembraron la noticia que cambió la vida de sus jóvenes y por ende la de esta naciente ciudad en el día ya destinado para ese amanecer de 14 de agosto de 1973. Aunque los tiempos fuesen difíciles, lluviosos en unos días y en otros más desecados, polvorientos y salitrosos, donde la hierba no ha crecido, plagados de esas tacatas grises que en su transitar estudiantil hicieron polvo los principios de estos jóvenes, en su andar hacia la Normal 7, sin ventanas, sin baños y solo una salida, construida a la orilla de la Loma Bonita al naciente del amanecer. Fue en esos áridos días donde se desgaja por todos lados la sequía, el hambre y el dolor, ante la escasez de los servicios elementales para los pobladores y asimismo de profesores para cubrir la imperiosa necesidad de la cultura, el arte y la educación. En esta ciudad recién habitada, poblada por gente llegada de todas las partes del país, y sí, aquí, en este páramo despejado, donde se siembra esperanza, con esta hermandad de jóvenes entusiastas, la raíz del árbol del conocimiento y por ende el del camino hacia la libertad. En esta tierra donde solo a veces hay un poco de sombra verde de algún tepozán o tejabán inerte, se cultivaron sueños sobre tecatas de salitre, donde germinan verdaderos jóvenes de juicio libre y no esclavos de mundos dominados y sumisos, bajo ese año de inquietud inquebrantable. Bajo las noches de ese mes de septiembre, la penumbra se hizo presente. La luna en plata era la única luz que iluminará las tímidas casas que flotaban sobre el rocío que se desprendía del suelo, con aroma a aguas putrefactas. Residuos de polvo golpearon los rostros juveniles, con finísimos granos de sal, arrastrados por la fuerza que lleva el viento en las noches que no vuelven, pero que golpean los sueños. En tanto amanece, los anhelos de estos jóvenes fue el de fomentar, promover movimientos que ayuden a mejorar la calidad de vida de los habitantes, avanzar poco a poco en la edificación de su futuro, y con ello el de esta ciudad. Se lee en su rostro asombro nuevo, explosión de la realidad, sin hacerse víctima bajo los rayos candentes del sol. Ante tanta carencia y problemas, germinaron luchadores sociales juveniles que, sin tener todo, lo hicieron, bajo la unidad de la hermandad, hombro con hombro,
y en medio de la nada se levantó el espíritu normalista. Bajo la mañana fresca sobre la Loma Bonita, ese día 10 de septiembre de 1973, una leve niebla entró por el portón. Como sábana blanca se tendió por el techo y luego por el piso para luego anidarse bajo el espíritu en el corazón de estos jóvenes fundadores. Sí, es aquí, en este páramo insalubre, lleno de claroscuros, donde un grupo de jóvenes lograron fundar la Gran Normal 7, que hoy se yergue orgullosa como la Normal 1, con el firme propósito de educar para la libertad. Compañeros somos, en el camino andamos. La frescura del rocío lo despertó por la madrugada. El profesor Valente Romero Ortiz abrió lentamente los ojos, observó la noche estrellada por la ventana que da al Sinacantepec. Era un entumecido amanecer cuando escuchó el sonido de un auto. Se dirigió prontamente para abrir el viejo zaguán. Era su amigo Isaías Saldívar Medina, docente de profesión. Sí, autorizó el gobernador la creación de la Normal 7. Sin más, subieron al Volkswagen después de tantas horas de camino sin encontrar una sombra, ni un árbol. Escucharon el ladrar de una jauría de perros tras ellos al atravesar el llano. El profesor Isaías, solo por precaución, cerró la ventana. Ahora en este llano sin límites, sin lados, no se han topado con nada. Al final se encuentran con esta llanura cuarteada de una miríada de terrones y de canales de agua salada. ¿Por qué vas tan lento, Isaías?, le pregunta Valente. ¿Acaso no nos urge llegar? Llegaremos antes de que lleguen otros, le dijo. Allí iban los dos, con la mirada en el llano, oliendo el salitre que espolvorea sus rostros, tratando de aprovechar la claridad del amanecer sobre el suelo salitroso. Por la avenida Texcoco. Dan vuelta por la Tepozanes, tejiendo las calles, van en busca de la escuela secundaria Revolución Mexicana. Es mejor que esté despejado aquí, así veremos dónde está la escuela. También les había dicho eso las autoridades, un poco antes de salir de la ciudad de Toluca. No bien acordaban, el sueño les nublaba el pensamiento. Ahora, en el camino, los vecinos los vieron pasar de nuevo. Sintieron que se habían equivocado. Preguntaron varias veces, una y otra vez, ¿dónde está la Normal? Nadie dio razón de ella. Cuando se aproximaron a la calle de Hidalgo, en la colonia Loma Bonita, la rodearon por 2 veces, como buscándole la parte más agraciada. Les comentaron, esta es la secundaria Revolución Mexicana. Ellos vieron pasar a varios jóvenes, a los cuales les hicieron la invitación para que presentaran su examen en la Normal. El asombro cayó como aguacero en el páramo. Aquí no hay nada, Isaías, no veo nada. ¿Dónde comer? Pero yo sí veo. Hay algo aquí. Veo una juventud ávida, inquieta, con un deseo enorme de crecer, atrapada, pero esta Normal será su salida hacia la libertad. Ándate pues, seremos los que tendremos que sembrar las semillas docentes. Míralos, allí vienen. No lejos, bajo el dolor del viento y el hedor que deja por el agua herida, llegan los jóvenes como un soplo, un canto de esperanza para aliviar a esta ciudad naciente, que bien le hace falta su Normal, le hace falta sus docentes. Isaías, Valente, la Normal, aunque maltrecha, ahí están, pacientes esperan. El apacible silbido del aire atravesó lentamente la escuela secundaria Xicoténcatl, a un costado la calle Xochimilco, en la colonia metropolitana tercera sección. Pareciera que ese fuerte viento impávido anduviera diciendo algo, y cómo fue. Juan Manuel Alcántara Guerrero llegó tempranito, ya iba amaneciendo, por la calle de Escalerillas. Al dar vuelta en la esquina, se topó con la secundaria Xicoténcatl. Allí iba con la mirada altiva como queriendo tocar el azul del cielo, tratando de aprovechar el día.
Dio paso suelto hacia la entrada de la escuela. Sería su último día en esa institución. Llegar a tiempo era su virtud, disciplina inculcada de su madre y el amor por el arte del pincel por su padre. Es mi último día en esta secundaria. Después me iré a la Escuela de Bellas Artes. Estudiaré música y canto. También le había dicho eso un día antes a su madre. No recordaba bien. El amor por Lola la Grande le nublaba el pensamiento. Más tarde, a la hora de la salida, vio venir a su amiga María de Lourdes Villagómez de la Cruz, junto a su madre. Advirtió cuando llegaron. Le buscaron su rostro, hasta que estuvieron frente a él, a unos centímetros de su cara, solo para animarlo. Eso que dicen ya pasó, Juanito. No te preocupes. Aquí no ha pasado nada. Solo por allá en el bordo de Xochiaca. Ayer tiraron un muertito. No pasa nada. Lo que te quiero decir, comentó la señora, se está formando la Escuela Normal 7. Si quieres hacer examen, será el día 14 de agosto. Mi hija lo va a realizar. Anímate. Eso sí es noticia. Ve a dejar tus papeles. Vamos a presentar examen, Juan. La voz desbordada de emoción de María de Lourdes se escuchó. Ella tragó poca saliva, pugnando por hallar una respuesta. Su mirada lo paralizó. Ahora su pensar entró en conflicto. Juan Manuel tuvo que decidir si realizar el examen en la Normal o en Bellas Artes. Les dije que me esperaran. Voy a meditarlo. Tal vez iré por mis papeles. Después las veré, allá en la Normal. Llegó a su casa. Lo esperaba Beatriz Guerrero Arreguín, su progenitora, para comer juntos. Se recostó. Pasaron algunos días, unos fríos, otros tibios, pero la humedad del rocío lo despertó por la madrugada. Abrió los ojos, observó la noche estrellada por la ventana que da a la calle Churubusco. Está clareando, pensó, y se volvió a dormir, evocando a la doña. Se levantó al ver bordear sobre su ventana la luz amarilla del amanecer. Dirigió sus pasos sobre la avenida Sor Juana. Por el camino encontró a un músico, el Mil Maneras. Él lo saludó. «Buenos días». Juan Manuel traía prisa y le sonrió. Apresuró su andar. Le parecía escuchar a Lola Beltrán o algo muy parecido a la voz de María Félix, pero se apresuró hasta llegar a la avenida Pantitlán para abordar el camión. Al subir buscó un asiento y luego fijó su mirada en un joven. Coincidieron al bajar en la calle de Hidalgo, pasando la Tepozanes. Los dos iban a entregar sus documentos para hacer el examen ese 14 de agosto del año de 1973. Unos días antes, al despertar una mañana de ese mismo mes, comenzó a propagarse la noticia que se expandió por todos lados, incluyendo el Rincón de las Vírgenes, pegadito al bordo de Xochiaca, el cual comenzó a crecer a prisa. Estaba a punto de desbordarse. Hacía días que no paraba de llover, y en una de esas amanecidas se escuchó la voz de la apreciada maestra Aurelia Cruz, directora de la escuela primaria Miguel Hidalgo de la colonia Virgencitas, quien hacía algunos días le tocó cerrar los ojos llenos de lágrimas por la tristeza y dolor que le entró, y que tal vez le fue subiendo durante su vida ante la ausencia del ser amado, solo compensado por el amor a sus primogénitos. Sus hijos, Carlos Ramón, Reina Guadalupe, Aurea Margarita y Jaime Rubiel, todos de apellido Lara Cruz, aún dormían, pero las palabras de su madre fueron más que suficientes para que despertaran enseguida y pegaran un brinco de la cama. Pero Carlos Ramón se volvía a dormir. Sabía que él era la debilidad de su madre. Cuando se levantaron, la colonia estaba llena de nubarrones. Seguía lloviendo. Pareciera un diluvio desde hacía días. Pero eso no les impidió que la profesora mandara a traer a las amigas de sus hijos, Isabel Soriano Delgado, Teresa Rivas Ávila y Lucero Morales Ventura, para que una vez todos reunidos, a excepción del músico Jaime Rubiel, en su modesta oficina
les informara que se iba a establecer la primera normal de esta ciudad en la colonia Loma Bonita. Una vez entendidos, fueron por sus documentos y de paso avisaron a otras de sus amigas más cercanas. Pareciera que de regreso pasó un gran nubarrón grisáceo sobre de ellas, con ese hedor que deja un chiquero de cerdos o un perro putrefacto. Ese aroma no detuvo su andar, simplemente se cubrieron la nariz con la mano y continuaron. Con sus documentos en el brazo, se dirigieron cruzando algunos lotes baldíos para llegar a la calle Virgen de Dolores, que ya había perdido sus orillas. El agua salada iba subiendo y metiéndose más que deprisa en las pocas casas que por ahí había, incluida en la tiendita de la mamá de Chabela. Esperaron por unos momentos a dos de sus grandes amigas, Ernestina Bautista y Esther, sobre uno de los pequeños montículos para que no se les enlodaran sus zapatos, pero no fue así. Una vez que las jóvenes llegaron, se dirigieron sobre la avenida México, que ya estaba a medio pavimentar. El chapoteo del agua en los pies de los jóvenes, al saltar los charcos, no les detuvo su caminar, hasta llegar a la Pantitlán, en la esquina de la cantina La Circasiana. Ahí abordaron el chimeco que los llevaría a la calle de Miguel Hidalgo. Al bajarse del maltrecho camión, se toparon con una carreta cargada de alfalfa, jalada por un burro rodeado por una jauría de perros, que no dejaban de ladrar por el hambre. Entendían. Entre tanto, el animal sacudía la aureola de moscas con su cola. En su andar, los jóvenes escucharon voces conforme se iban acercando a la normal. Las sentían pegaditas a sus oídos, muy cerquita, hasta ese momento desconocidas de quienes serían sus próximos compañeros de estudio y algunos de vida. Con todo, no se resignaron. El río de sus sueños fue más fuerte que la lluvia, el lodazal, el arruino de la calle y de la vestida normal. Los pies de los muchachos venidos de la colonia Virgencitas se hundieron en el lodo, dejando sus huellas en el camino. Luego dialogaron entre ellos. Carlos Lara tararea una canción de Stevie Wonder, arquea sus labios, le emboza una sonrisa a Chabela y le dice: ¿Has escuchado esta canción? Sí, en la radio, dijo Chabela, y otras de Doors. ¿Necesitas algo?, le dijo Carlos Lara. Vamos a dejar los papeles para presentar el examen. Entretanto, Reina Lara le dice a una amiga que estaba ahí: No puedo creer que estés aquí. Vengo a dejar mis papeles y me tengo que ir a protestar. Reina ríe inquieta. Voy a abrir mi boca para protestar por el mal gobierno. ¿Por qué harías eso? Yo las encoge de hombros. Hacemos cosas por nuestros amigos, ¿cierto? ¿En serio? Pensé que no te gustaban los peligros. No puedes ir por la vida sin hacer algo por los demás. Y claro que puedo. Sobre Metepec caen los rayos dorados del sol que se reflejan sobre el rostro joven de Rosa Delia, quien espera con ansia que pasen a temprana hora por ella. Quiere ser docente y encuentra espacio en la ciudad naciente. La piraña, como ella misma se hacía llamar, le agradaba, imitaba a la cantante tejana Janis Joplin, sobre todo en su forma de vestir. Venía de la ciudad de Toluca, acompañada de los profesores Valente Romero Ortiz e Isaías Saldívar Medina, quienes serían el director y el subdirector respectivamente. Por consiguiente, los fundadores de la Normal 7. La jovencita, aún con sus 16 abriles, vestía con fijeza pantalón tallado, similar a la piel de jaguar, blusa con escote prolongado, dejando ver su gran seno a media luna. Iba y venía por lo que era un pedazo desmenuzado de banqueta dentro de la escuela normal. Caminaba con cigarro en mano, mirando a cada uno de los jóvenes que iban llegando para presentar sus documentos, para hacer su examen de admisión, hasta que se detuvo frente a un muchacho de mirada reacia, Juan Carlos Mendoza Galos, a quien le pidió que le prestara un libro de Carlos Marx,
Evidentemente, y con nociones revolucionarias, recordaba el piolet ensangrentado. Decidió leerle unos textos de León Trotsky. Al pasar unos minutos, Juan Carlos nota que ella no tiene interés por las obras del ucraniano Trotsky y vuelve su mirada hacia ella, arqueando una ceja. Torció los labios en irritación. ¿Eso es todo?, le dijo ella. Disculpa, sigue leyendo. Sus ojos del joven tornaron al libro y siguió leyendo. Al pasar un minuto, él nota de nuevo, ella no le pone atención. Eso le da valor para decirle: ¿vienes de Toluca? Sí, de hecho quería hablar con alguien, contigo. Él hace un gesto sonriente para que ella continúe. Dime, ¿necesitas algo?, repite un poco inquieto. Sí. Ni siquiera la jovencita duda a la hora de responder. Tengo la clave del examen. Yo lo leí cuando veníamos de Toluca. Sí. Dios, su descaro es exasperante. ¿Cómo conseguiste la clave? Tengo buena memoria. Lo leí sin querer. ¿Quieres decir que lo obtuviste deshonestamente? No, sin querer lo leí. Venía en el asiento de atrás del carro del profesor Isaías y ahí estaba. Solo lo leí una vez, de verdad. ¿Y lo dices así tan tranquila? La honradez es una de mis cualidades, no me interesa. Vine aquí a formarme, a adquirir conocimientos y principios. Eres una... Ella espera un insulto, pero esos ojos afectan su mente y no puedo pensar en nada. Así que la joven se fue por lo tradicional. Eres un idiota. Entretanto, a una rapidez súbita sobre la arena, a mitad de un hormiguero, cubierto por un montón de bancas maltrechas, llegó José Sergio Cano Mancio, que urdía una ideología basada en la simple y la anarquía no violenta. Caminó agitando su greña muy afín a los hippies de Nacidos para Perder, o de algún personaje de La Naranja Mecánica de Stanley Kubrick. Los dos varones conversaban con la toluqueña. Están ahí para entregar sus documentos. Ella con su pelo suelto, mirando la jauría de perros que intentan meterse tras el barandal. Uno de ellos lo logra, desea morderla. En su cara se dibuja el miedo como si se hubiera metido dentro de ella. Juan Carlos la abrazó tratando de protegerla, pero la piraña no entiende. De su boca sale un suspiro. Emprende la graciosa huida. Sus dos piernitas como palomas aletean. Se mueven sin parar con rumbo hacia el salón. Por otro lado, en el repecho que lleva hacia la ex hacienda de San Francisco Acuautla, uno de los pobladores de Iztapaluca amaneció el día domingo, cuando al joven Pablo Higuera García, de repente, le comenzó a bajar la tristeza como nunca antes. A su padre le causó cuantioso desánimo verlo así. Las palabras le cayeron como aguacero. Llegaron de repente. Lo único que hizo con su enojo fue aconsejarle que estudiara, que se superara. Su padre sabía, por comentarios, que estaban recibiendo documentos para hacer examen en la Normal de Chalco, pero el destino del joven Pablo no era ahí. Por esos días bajó un tejabán, junto a aquel montón de cebada recién cortada. Pablo soñó con aquella hermosa mujer joven, a la que tenía semidesnuda, entre sus brazos, pero esa boca que le fue difícil llegar, ahora estaba sepultada. Entretanto, el joven sentía el viento en su cara, como si lo llamara de algún lado. Dirigió su mirada hacia el valle de Jico, dibujando en su mente alguna vocacional, pues era su anhelo. Entre la hilera de ahuejotes para él sagrados, vio venir a su madre, para seguir animándolo, alentando e indicarle que se estaba creando una normal. Por aquella tierra inhóspita, de los que a muchos proclamaban que ni gobierno había. La fantasía por estudiar le comenzó a crecer, desde hacía varias noches.
El joven Pablo estaba dormido. Sin embargo, el trueno que traía un rayo lo hizo despertar enseguida. Pablo Higuera García, con papeles en mano, no lo pensó más y tomó un atajuelo, tal vez el más pedregoso. Su padre ya le había indicado cómo llegar a la colonia Loma Bonita, donde se encontraba la Normal, cerquita de la avenida Texcoco. El sol se ha encargado de apresurarlo, de modo que Pablo pasó por Ayotla desmenuzando los alfalfales de Santa Bárbara, donde los días son tan fríos como las noches, y el tiempo se desgaja poco a poco como terrones en un páramo. Caminó deprisa, haciendo cierto ruido con el golpeteo de sus maltrechos tenis, que desprenden algunas piedras del camino. Transitó por una sombra, untada por los escasos árboles que bordean la vereda. Se miraba muy cerca de ese cerro al que le dicen Volvo. Entre lo verde y lo azul del cielo se detuvo por un momento frente a Cárcel de Mujeres. Sentía venir el tren de San Lázaro, junto al viento salado entre Molina. Avanzó sobre la planicie salada a un lado de la Zaragoza, en Santa Marta Catitla. Atravesando la avenida Texcoco, se encaminó sobre los terrenos polvorientos de la colonia Loma Bonita, cerquita de los lavaderos. El viento sopla y nada consuela. El frío sigue. El joven está fuera de la escuela normal. No muy lejos ve venir a 4 señoritas de su edad que ya tienen inicios de sus hermosos cuerpos que prometen llamar la atención. Pablo cierra sus ojos y solo se imagina lo feliz que va a ser ahí en la Normal. Se enfoca y se dirige a una de ellas. Sé muchas cosas sobre el examen de admisión que yo puedo enseñarte. Se mostró un poco desafiante. ¿Ah, sí? ¿Cómo qué? Como estas páginas que yo investigué. No sé de qué hablas, Pablo. Eso no es. Primero hay que presentar los documentos. El joven sonrió un poco nervioso. A ella no le convence a dónde se dirige la conversación de él. Eso no es lo que vendrá en el examen. Mejor vamos con aquellos. Yo les preguntaré. Pablo se enfila junto a ella. Se sientan en unas maltrechas bancas sin paleta. Ahí le invita a tomar un café, pero recuerda que no trae dinero para hacer un gasto extra. Oh, tengo algo urgente que hacer. Se levanta de golpe abruptamente. El jovenzuelo se echó a reír. Su risa es nerviosa, ronca. Se darán cuenta de que no trae dinero. No hay nada que él pueda hacer. No muy lejos de la Normal, los perros juguetean entre las charcas, queriendo con su hocico atrapar un sinnúmero de moscas. A un lado, nomás rechinan las láminas que se abrazan a la polillada madera de las tantas casuchas. La jauría ignora a Carlos Reyes Pareja, el chivo, y a Salvador Castañeda Salcedo, quien mantiene su mirada en un libro el cual su gusto es La teoría pedagógica de José Vasconcelos Calderón. Entretanto, con destreza barajea las cartas, mientras Carlos lo anima y lo encomia para que vayan a hacer el examen a la Normal, no muy lejos de su hábitat. A esa hora, a Salvador le entra la duda, ya que él quería ir a la UNAM, seguir los caminos del creador de la raza cósmica, Ulises Criollo, El desastre, entre otras obras, pero en cuanto iba subiendo su ánimo en el juego, ya estaba en serios problemas. Don Rafael, su progenitor, se aproximaba, pero él ni se inmutó, mantuvo la calma. Su soñar estaba en el maestro de la juventud de América. Yo no dejaba de pensar en el proyecto educativo de José Vasconcelos Calderón, que partió del deseo de elevar a los mexicanos hasta la cima de lo humano, gracias al trabajo y al saber. Desde la Secretaría de Educación Pública que él creó, puso en senda una cruzada educativa y cultural que se proponía formar hombres nuevos, que no solo tuvieran conocimientos, sino también moral. No solo aprendieran aritmética, historia y geografía, sino también ética, estética, civismo y hasta higiene. Pues saber utilizar el jabón,
le parecía tan importante como leer a Tolstói. En este cargo impuso a la Universidad Nacional el actual escudo y el lema: por mi raza hablará el espíritu. Por eso pensé en el lema para la Normal: educo para la libertad. Al otro día, al amanecer, por el rumbo de los lavaderos, sobre la avenida Texcoco, Carlos Reyes Pareja encontró a un hombre embrocado. Decían que era Gildardo, el fraccionador, pero el chivo vio al teporochito. Su carne ya estaba a punto de secarse, el jugo ya se le había salido. Nada había que hacer. Simplemente se lavó las manos y siguió su camino. Sabía que su futuro estaba en sus manos. Tenía la mente fría, así como el aire. Ya no me acuerdo por qué. Me vine de la montaña guerrerense. Entonces creí en mí. No le dije nada a nadie. Me fui sin que me vieran, para que no fueran a seguirme. Y así llegué con mis padres y mis hermanos a esta calle de Plutarco Elías Calles, esquina con avenida Texcoco, muy cerquita de la Normal. Salvador Castañeda esperaba a su amigo en la esquina, con los documentos en la mano. Ahí se miró con Carlos Reyes Pareja, para encaminarse entre los lotes baldíos sobre aquella acumulación de agua salada que cada día se hacía más espesa. Se percibía como si todo el mundo estuviera durmiendo. No era así. Habían salido a trabajar muy temprano, hacia la ciudad. Pareciera que este poblado solo fue un dormitorio, lo que hizo pensar a El Chivo al ver a algunos niños pepenar. Oh, Dios mío, mi boca se abre en sorpresa. Salvador, he visto tanta hambre en Guerrero como aquí, que los quiero ayudar y no puedo. La vergüenza no me cabe en el cuerpo. He visitado a varios niños por pura curiosidad, solo curiosidad. Ya ahí, frente a la Normal, sobre la calle Miguel Hidalgo, la niebla se levanta despacio, suave sobre sus pies, dejando un poco de humedad sobre sus viejos zapatos. Estuvieron por un momento porque querían oír bien lo que decía la gente, y solo Salvador veía las bocas de muchos que se abren y se cierran, pero no dice nada. Entraron con decisión muy propia de ellos, deteniéndose por un momento, esperando al director de la Escuela Normal, Valente Romero, para entregarle los documentos. Aquí fue donde percibieron que la Normal sería su afable destino. Unos días antes, entre una tarde bermeja que ha dividido en dos al día, con los rayos del astro entre canales y lodazales, van caminando sosegadas Angelina Gutiérrez González con su amiga Ardelia Bustamante Santana. Una vez que terminaron sus estudios en la secundaria 14, Revolución Mexicana, que después se instaló, no lejos de ahí, en la colonia Las Águilas, decidieron continuar con su amistad por siempre. El día está impasible, la mente de Angelina no. Sus ideas subieron a su mente, se aclararon al saber que se haría la Normal en la misma secundaria donde estudiarán junto a sus buenos amigos Alicia Soto Ávila, Raimundo Calisto Román Pérez, Óscar Ordaz Alquicira, María Oralia Castrejón, Gelacio Azuara Osorio, entre otros, y por supuesto su amiga morenita de pelo azabache y de un cuerpo labrado en la tierra caliente, Ardelia Bustamante. La niebla de la noche durmió sobre las casitas distantes. Ahora está por salir el sol y Angelina Gutiérrez se levanta con viveza, dejando enrollada la fragancia de su juventud en la sábana. Va en camino de su amiga, dejando huellas en la tierra mojada. En su prisa, con la mirada en el suelo, tratando de eludir cuanto charco se le atravesara sobre los baldíos de la colonia Reforma, la joven Angelina se dirigió hacia la colonia Modelo. Aprovechó la claridad de la mañana para encontrarse frente a la casa de su amiga Ardelia, quien soñaba en ser enfermera egresada del Politécnico Nacional. Ahora van con sus documentos, con la mirada erguida. Mientras el terreno estuvo parejo, caminaron deprisa para la avenida Pantitlán, deteniéndose junto al Cine Lago, donde vieron una mujer joven, casi infanta, ya violentada, tendida en una hondonada aún con la mirada inocente. Pareciera que la noche anterior estuviera llena de alegría.
El hecho apresuró sus pasos para subirse en uno de los camiones chimecos que empezaban a pasar por ahí. El chimeco siguió su andar, aunque ellas sintieron que se hundía en una que otra zanja profunda y que a la vez se iba de un lado a otro. Mas no perdieron su entusiasmo. Conforme avanzaban sobre la avenida encharcada, observaron sentadas detrás de ellas a otras jovencitas de su misma edad, Narcisa Rivera Pérez e Irma Flores Montoya. Presurosas bajaron del chimeco, con su irrespirable olor de diésel. Olvidaron del suceso anterior y de sí mismas al ver que estaban muy cerca de la calle Hidalgo. Al bajar se encontraron a don Melitón, arreando sus 3 vacas y 5 borregos, más sus 8 perros flacos. Aún así, ellas caminaron en la claridad de la mañana para encontrarse frente a su destino. La lluvia comenzó a crecer como nunca a eso de las 4:30 de la mañana. Yolanda Eulalia Ubaldo Ramírez estaba por cumplir sus 16 en unos días. Estaba muy dormida, sin embargo, el ladrido de unos perros la hizo despertar enseguida. Pareciera que la sastrería de su progenitor en la calle de Clavelero, esquina Chimalhuacán, se estuviera derrumbando a pedazos. Pero no fue así. Cuando se levantó, vio un libro, ya usado, sobre historia de derecho romano, que su padre le había dejado sobre una pequeña mesa de madera. Él quería que su hija fuera abogada. Se asomó por la ventana y vio que la calle estaba llena de agua enlodada. Parecería que seguiría lloviendo todo el día. Unos días antes había dejado sus documentos. El frío no le impidió su caminar para llegar a la escuela normal, ya que presentaría su examen de admisión. Ahí estuvo lúcida en una vieja banca demasiado oxidada, reflexiva, pensando en su futuro, mirando pasar el tiempo y a sus nuevos compañeros, entre ellos a Juan Manuel Martínez Vázquez, quien coincidía en su pensar, pues también él quería ser abogado. Pero la joven Yolanda desvió su reflexión y de su bolso subtrajo el libro que le había dado su padre, porque bien quería entender lo que decía ahí. Iban y venían, jóvenes entusiastas a dejar sus documentos, con esa ansia que da la vida por vivir, de un lado a otro, por lo que era un tramo de banqueta carcomida por el tiempo que no perdona a nadie ni a nada, pegada al pie de los maltrechos salones desgastados por el salitre. Sí, así se les podía decir a esos jacalones olientes a humedad, faltos de calor humano que no tardará en tenerlo por esos moceríos comprometidos, con lo que será su segundo hogar, la Normal 7. Está por salir el sol. La niebla se levanta muy despacio en cuanto siente uno que otro acalorado rayo tocar el suelo de la calle Joaquina en la colonia Aurora, muy cerquita del toreo. Ha llegado una generosa noticia para Lourdes, de esas de las que no hay todos los días. Entonces una candileja llena de satisfacción envolvió a la familia, que siguió alegre un poco más durante el amanecer. Entretanto, una golondrina cruzó la calle y luego se escuchó la voz de una mujer. La joven Lourdes Villagómez de la Cruz se metió entre los brazos de su madre y lloró ahí con un llanto suavecito, lleno de emoción, al saber que haría el examen para ver si se quedaba en la Normal. Tenía días que había terminado su secundaria. Sin embargo, el llanto de su madre era resistente, de días, de esos con alegría que se confunden con cantos fúnebres. La mañana se ha aclarado. Se oye el ladrar de los perros. La joven María de Lourdes espera en ansia el día del examen. Se ha subido a la ilusión de ser maestra. La joven no sabe si su compañero Juan Manuel Alcántara llegará a hacer el examen. Le es agradable su amistad. Solo vio entrar a otros jóvenes a dejar sus documentos. Algunos iban alegres, otros dudando, pero todos ellos brillando como las estrellas, tiritando, haciéndose más lúcidos cuanto más les amanece. Entretanto, María de Lourdes piensa: estoy sentada en esta vieja silla, leyendo mi libro favorito, Moby Dick. Tengo frío,
pero estoy emocionada. Quiero ir a la normal, pero en esta escuela no hay baños. Los sanitarios son de la secundaria. Mientras esperaré el día del examen, pero estoy demasiado contenta de asistir ahí. Cuando Ramiro Castañeda Magaña se levantó, la mañana estaba llena de murmuraciones y parecía que la gente seguía cuchicheando sin detenerse. A unos pasos del mercadito de la colonia Evolución, sobre la calle abrupta de Palacio Nacional, escasamente con unos cuantos puestos y con ellos una jauría de perros esperando algún mendrugo que comer. Apenas el día anterior había asistido a hacer su examen a la Escuela Nacional de Maestros, allá por el Distrito Federal, pero había algo más en su interior que no le dejaba en paz. Él presentía que algo iba a suceder, que la gente lo necesitaba, pero aún no comprendía cómo. Veía que todo iba de mal en peor. Apenitas el sábado había muerto un vecino, uno que él mucho estimaba. Solo le habían dado 3 puñaladas, pero eso sí, una certera, en el meritito corazón. Cuando lo acompañó para darles cristiana sepultura, allá por San Lorenzo, en el municipio de Chimalhuacán, le surgió apearse la tristeza, pero levantó su ánimo al escuchar unas canciones de Pedro Infante, Javier Solís y La Prieta Linda, en una estación de un radio marca Majestic, que por ahí traían. Él sintió el gélido viento, diferente a otros días. La ansiedad se le fue de repente al escuchar tan lindas canciones, de esos que de no más oírlas se le pone la piel de gallina. Ahora se recuesta sobre las sábanas de la noche. Observa en la televisión una película de Pedro Infante. Hay una figura, el pueblo tiene un ídolo, y aquí, en esta ciudad, hace falta uno. Tal vez se le ocurrió levantarse más temprano que otros días, porque el jovenzuelo Ramiro empezó a hacer ejercicio sin dejar de ver una foto del fornido Pepe el Toro. Pero en esos momentos una voz femenina interrumpió sus ejercicios. El muchacho no acabó de ejercitarse porque la voz melosa e insistente de la joven no se lo permitió. Era una jovencita de apenas dulces 16 abriles, Ana María Rosales Madrigal, que le gritaba desde la calle Glorieta de Colón, ya que unos 6 perros no le permitían acercarse a la casa del atlético joven, que ya simulaba en cuerpo al letoniano Wolf Rubinskis. Al salir de su casa, el apuesto muchacho, entre el parlar de la gente, escuchó las palabras de la joven Anita, la cual le decía que sus tías Lilia, Raquel y Lourdes le avisaron que se estaba formando una normal, allá por la colonia Loma Bonita. Ramiro Castañeda sintió algo en su corazón, agradeció y fue por sus documentos. Al salir vio a Ana María que ya iba con sus tías rumbo a la normal. Entretanto, él se encaminó sobre la calle Palacio Nacional hasta la avenida Pantitlán y ahí subirse al chimeco que transportaba, entre otros, a los felinos. El atlético joven no acabó de sentarse cuando sintió un baño de miradas de unas damas de cuerpos esculturales, disimulados por un escueto vestuario que dejaban muy poco a la imaginación. Ellas no pasaron por alto su mirada oculta bajo algún deseo y solo vieron sus brazos muy parecidos a los de Pedrito Infante. Las mujeres se bajaron en la colonia Evolución en la calle de Santa Anita, ante la eminente atascada del Chimeco. Tuvieron que caminar sobre los suelos salados. Además, ahí muy cerquita estaba su centro de trabajo. Una de ellas, de su bolso, sacó un par de chanclas de hule marca Sandak. Ahí se las cambió por unas zapatillas rojas. Ramiro no entendió, solo esperó unos minutos a que el Chimeco avanzara. Como fue, llegó a su destino. La apuración de llegar a la normal sobre la calle de Hidalgo le hizo ignorar a un hombre que le preguntó sobre su becerro. El joven Ramiro no se detuvo hasta llegar a la normal y solo lo contuvo la mirada afable de María Angélica Gómez Alvarado. Al sentir que su sospecha, tuvo una ligera esperanza de tener una amistad con la jovencita, pues no faltaría quien se hiciera del ánimo de desposarse con ella, solo por llevarse también a aquella mujer tan bonita. Él les da vuelta a todos sus recuerdos y no ve dónde ha visto alguna doncella más hermosa que ella, y que además
promete tener 2 hermosos grandes capullos de orquídeas perfumadas, donde brotan claros de luna en miel. De su boca sale un ruidito, pareciera un suspiro, semejante al que trae el viento en remolino con un poco de sabor a salitre, mientras encamina sus pies ligeros al salón, carente de vidrios, donde entra la única esperanza que le quedó, por ese momento al joven Ramiro, encontrarse estudiando con ella en la normal. Entretanto, ambos están listos para entregar sus documentos para su examen de admisión, y alguna que otra chica piensa: para describir a Ramiro me faltarían palabras y aliento. Es el chico más apuesto que he visto en mi vida, y creo que he visto bastantes. Es atlético, con unas piernas lindamente definidas. Su rostro tiene un ademán griego, con pómulos aristocráticos y una nariz perfilada preciosa. Sus labios son carnosos, se ven mojados y muy blanditos. Su labio superior forma un corazón dibujado. Sus ojos me quitan el aliento cada vez que los veo. Son de color profundo, como un destello de verde impresionante. Su cabello es negro, el cual contrasta con su piel blanca, cremosa, y cae despreocupadamente sobre su frente y orejas. Pero entonces sucede. Ramiro levanta la vista y me ve. Esos hermosos ojos chocan con los míos y mi mundo se detiene. Él y yo nunca hemos compartido una mirada tan directa. Sin querer, me sonrojo de inmediato, pero no puedo apartar la mirada de él, de mi compañero, solo eso, mi compañero. Agoniza el sol poco a poco tras el cerro de Chimalhuache. La luz parece despacio, sin angustia. Miguel Ángel Morales García fija su mirada en la jarra que hay sobre la mesa. Oye débilmente cómo ladra su perro de pelaje crespo, muy parecido al de él. Sin alterarse se acercó, y con su áspera mano lo acarició, y luego agarró un jarro de barro, lo levantó y bebió café a borbotones, escurriéndole el líquido sobrante por la orilla de sus gruesos labios. Luego se recostó para escuchar el Acapulco tropical. El ladrido del perro y el llamado de su padre lo sentía a lo lejos divagando. Miguel seguía soñando sobre una maltratada cama. Al tratar de abrir sus ojos tras la débil luz de una vela, escuchó a su padre a lo lejos, como una figuración. No era así. En su visión, Miguel Ángel veía como llamarada al sol que venía saliendo a mediados del mes de agosto. Cuando su padre le volvió a insistir, abrió sus claros ojos y con sigilo miró el día, y el mancebo siguió soñando. A su fantasía llegaron las palabras que unos días antes escuchó. Estas tomaron vía en su mente. Se levantó dirigiéndose a la Loma Bonita. En el camino cruzó su mirada con Florentina Carreño Sánchez, otra aspirante. Luego entregó sus papeles para así esperar la fecha de su examen de admisión junto a otros. Allá lejos, bajo los cerros de Coyulla de Catalán, en la región de Tierra Caliente, junto a la cuenca del río Balsas, sobre los oteros callados, donde las golondrinas cruzan lentamente en silencio, la pequeña secundaria donde estudió el jovencito César Palacio Morales, quien ve a su tío Lorenzo Palacio Sandoval como su ejemplo. Ahora, por la tarde, el tío partirá a la Ciudad de México en busca de una oportunidad para impartir clases. Por los caminos del sur, bordeado de huizaches, montado en el lomo de su yegua, que apenas su primo hermano le había donado, arriaba el ganado de ordeña para ganarse un taco. Lentamente rodea la casa de una joven calentana. Al ver salir el humo por las tejas del jacal, su corazón late más y más. Va montado chiflando, se sacude los moscos con su viejo sombrero. A lo lejos se escuchan las campanas de la iglesia de Coyulla. El sol se está ocultando y él mira las nubes sobre la montaña, tan retirada como sus sueños de algún día ser alguien. Un águila a lo lejos grazna, y él contempla su vuelo rumbo a Ayotzinapa. Eso lo hizo pensar. Entonces brinca del lomo de la yegua, arrodillándose en el suelo, alargando sus brazos, haciendo la señal de la Santa Cruz,
Quiere ser profesor. No se sabe bien qué vereda siguió, pero dejó la yegua en su lugar. Lo oyeron contar las vacas en la entrada del pueblo, una a una. La última lo miró con los ojos tranquilos. Yo estaba sereno, me acuerdo bien. Las estrellas en la noche fulguraban, como los ojitos de esa mujer, pero al amanecer se hicieron blancas y se fueron con la luz del día. En eso se abrió la puerta de la normal rural Raúl. Isidro Burgos y yo entramos ahí para hacer el examen. Sentí el espíritu rojo de Lucio Cabañas Barrientos y de Genaro Vázquez Rojas. Entonces pensé que ahí me quedaría, pero mi destino era otro. No hice comentarios, tampoco enuncié explicaciones. Simplemente me fui y llegué al páramo más desolado que había visto mis ojos, sin árboles, sin montes. Había establos a distancia y abundaban las pulquerías. Ahí en la colonia Esperanza me establecí, con mi tío Lorenzo. Me preparé muy bien para mi examen. El joven César Palacios despertó al salir el sol. Se encauzó entre las calles. En una de ellas se atravesó con Emma Gloria Salazar Bravo, quien vivía en la calle 5 de la misma colonia. Solo se vieron. Cada quien siguió sin saber que iban al mismo lugar. Una clara nublazón le cubrió la mirada al joven estudiante conforme se iba acercando a la normal. Al cruzar su mirada con la de Evelia Rayo Valle, serían eso de las 10 antes de las 8 de la mañana, cuando entró buscando el maltrecho salón. Al verlo, ausente de vidrios, bancas oxidadas, puertas sin chapas, que mueve el dolor del viento en un seco amanecer, simplemente se sentó, saludó a los presentes. Luego, con la debida calma, esperó el momento de presentar el examen, al igual que los demás. El director entró, delineó una leve sonrisa, miró a cada uno. Y la semilla educativa brotó. Los llanos alados, ahora campos inmortales, donde se iluminaron las mentes de mis compañeros, campesinos de la educación, apóstoles de la cultura, que caminamos junto al suave verano sobre el lado humano. Es por ello que no dejábamos de pensar en aquel proyecto educativo de José Vasconcelos, que partió del deseo de elevar a los mexicanos hasta la cúspide del humano. Puso una cruzada educativa y cultural que se proponía formar seres que no solo tuvieran conocimientos, sino también moral. No solo aprendieran aritmética, historia y geografía, sino también ética, estética, civismo e higiene. Había que hacerlo aquí, en esta ciudad naciente. La necesidad era más importante en este municipio naciente bajo el sol ardiente que nos vio crecer. Y sí, la semilla brotó en el árido suelo, ese año de 1973 en la colonia Loma Bonita. Fueron mis compañeros, amigos, que en medio de la nada asentáramos los cimientos para diseñar el rumbo de la educación. Fatigado el tiempo en turno, el que cuenta los hechos y los pasos del sol, persiguiendo esa blanda comarca dorada, donde andábamos los normalistas fundadores, dejando nuestra juventud sobre los terrones salitrosos, construyendo escuelas y formando seres pensantes y libres. Educo para la libertad. Salvador Castañeda Salcedo. Les haré, les haré, les haré la tierra prometida. Les haré, les haré, les haré la tierra prometida. Nacionalismo absurdo, les haré la tierra prometida.